Este video es una introducción muy breve a una amplia gama de temas incluidos en el análisis de cuenca. Veremos cómo ocurre la acumulación de sedimentos en áreas bajas de la corteza llamadas cuencas sedimentarias y cuáles son los controles que influyen en el desarrollo de las mismas en general, especialmente en la distribución vertical y horizontal de las fases sedimentarias. El análisis de cuenca es un campo tan amplio y detallado que podría ser un curso completo en sí mismo, pero por ahora hablaremos brevemente de algunos fundamentos para dar un panorama de lo que puede ocurrir en cuanto a la formación de cuencas. En clase podremos explorar información base de una manera más cuantitativa de lo que se va a cubrir en este video. Previamente hemos aprendido acerca del nivel de base y cómo los ciclos en el nivel de base crea y destruye espacio de acomodación. En el más simple de los casos puede ocurrir que este nivel de base cambie como consecuencia de la caída del nivel del mar o nivel estático o bien debido al nivel del mar a escala global. El resultado a largo plazo no da lugar a creación permanente de espacio de acomodación para el almacenamiento de sedimentos, a menos que otros factores estén cambiando el aumento del nivel del mar. El nivel de base crea espacio de acomodación que permite la depositación de sedimentos, pero la caída del nivel del mar destruye el espacio de acomodación y causa erosión. También hay que tener en cuenta que los niveles de base dependen de una variedad de factores, incluyendo el clima, el cual tiene un rol muy importante de aporte de energía al ambiente, aunque es probable que no sea el principal factor en la creación permanente de espacio de acomodación. Esta es la razón por la que las cuencas sedimentarias contienen varias columnas de muchos kilómetros de espesor o incluso decenas de kilómetros de espesor, como aquí en la cuenca de Michigan. Aquí el sedimento, como en cualquier cuenca, se acumuló por más de 10, o en este caso cientos de millones de años, por lo que podemos suponer que el nivel del mar no está aumentando miles de metros durante decenas de millones de años. Entonces, la pregunta es cómo conseguimos espacio de acomodación necesario para contener todo ese sedimento. Eso se logra con subsidencia, que implica hundimiento físico de la corteza terrestre, en donde luego se acumulan sedimentos de manera más o menos permanente. En este gráfico, la línea azul muestra tasas de velocidad de subsidencia. La línea horizontal, la de la flecha, es no subsidencia, es decir, que el nivel de la corteza o superficie terrestre permanecen en posición constante. Las otras dos líneas indican 5 y 10 metros de subsidencia respectivamente, que ocurren cada 100.000 años, lo que significa que cada 100.000 años la superficie de la Tierra baja entre 5 a 10 metros. Las líneas rojas, así como las anteriores, son curvas de nivel de base y podemos pensar también que están relacionadas al nivel del mar. Ellas son una combinación de este ciclo estático a nivel del mar a escala global y entonces ocurre subsidencia. Por lo tanto, la curva roja más baja indica que no ocurre subsidencia, por lo que solo tenemos que los ciclos de nivel de base oscilan hacia arriba y hacia abajo con respecto al nivel del mar. En cambio, en las otras dos curvas de arriba, si bien el nivel de base también oscila hacia arriba y hacia abajo, hay un aumento general a lo largo del tiempo debido al nivel cíclico del mar más la constante de subsidencia. Por lo tanto, la pregunta que hago aquí en primer lugar es qué es lo que está causando la subsidencia y dónde y cuándo controla la tasa o ritmo de velocidad a la cual ocurre. Existen dos mecanismos principales que contribuyen a la subsidencia o que también pueden contribuir al levantamiento de la corteza, ya que si bien cuando hablamos de subsidencia pensamos en términos de cuencas, lo contrario de la subsidencia sería el levantamiento de la corteza. El primer mecanismo es más conocido y es el más conocido, es la isostasia, en el cual la topografía o la elevación de la superficie terrestre se ve afectada por dos factores que son la densidad litosférica y el grosor de la astenosfera. Sabemos que la litosfera en sí misma se encuentra flotando sobre esa astenosfera líquida, es decir, en la parte superior del manto. Si la litosfera es más densa, flota un tanto más abajo sobre esa astenosfera líquida y por lo tanto la elevación de la superficie es menor en comparación a lo que ocurriría si la corteza fuera menos densa. Entonces podemos decir que la litosfera es algo así como una especie de iceberg flotando sobre esa astenosfera, en donde una parte sobresale hacia arriba y otra hacia abajo dentro del manto, lo que significa
que la parte más gruesa de la astenósfera tiene una raíz más profunda, pero también tiene una mayor elevación en la superficie. En ese caso, los cambios en el grosor de la corteza o cambios en la densidad de la misma pueden afectar la superficie topográfica y por lo tanto generar subsidencia o levantamiento o hundimiento. El segundo mecanismo físico que puede hacer que ocurra subsidencia es la flexión. Es decir, que la corteza se deforma o se pandea debido a la presencia de una carga que se asienta por encima de una región particular de la misma. Esa carga podría ser, por ejemplo, una cordillera, podría ser una placa tectónica superponiéndose a otra placa, o bien una pila gigante de sedimentos. Ocurre entonces un proceso de feedback o retroalimentación entre esa carga que hace que la corteza flexione y genere más espacio de acomodación para que a su vez se acumulen sedimentos. Si bien las cuencas pueden formarse en interiores continentales estables, la mayoría de ellas se localizan cerca de los bordes de placa o en áreas tectónicas activas. Las cuencas pueden formarse debido a la extensión de la corteza o también a la convergencia en donde dos placas colisionan, tal como ocurre en zonas de subducción, como lo que se muestra aquí, o en zonas de convergencia por colisión continente-continente, o bien pueden formarse debido a fallas tipo strike slip, en donde las dos placas se mueven lateralmente una respecto a otra. La extensión, división, separación o agrietamiento de una placa crea espacios conocidos como cuencas de rift. Este diagrama muestra en el eje horizontal lo que se conoce como tasa de formación extensional versus factor de estiramiento. La tasa de formación es la velocidad con la que la corteza y la litosfera se están separando, y el factor de estiramiento es la cantidad total a la cual la corteza o litosfera se estira. Un factor 1 significaría que el estiramiento ocurre solo una vez y un factor 3 sería 3 veces el factor 1. Si la extensión es relativamente pequeña, se puede formar varios tipos de cuencas de rift dependiendo de la geometría de las fallas. A medida que el factor de estiramiento aumenta, el rift puede evolucionar a lo que se conoce como margen pasivo, que coincide en general con el inicio de generación de corteza oceánica desde la astenósfera. En estas cuencas de rift, la subsidencia es impulsada principalmente por isostasia, hacia una combinación de hundimiento de corteza con adelgazamiento litosférico y cambios en el flujo de calor. La tasa de formación extensional y la velocidad a la que la corteza se separa juega un rol muy importante en la subsidencia, así como también el grosor de la corteza. Como ya se mencionó, a medida que aumenta la extensión, puede ocurrir que un rift evolucione a un margen pasivo, que es algo así como lo que ocurre en la costa este de América del Norte o en aquellos márgenes continentales en donde no existe límite activo entre placas. El proceso de transición desde el rift al margen pasivo se conoce como transición rift o drift. El proceso de transición, esto implica que los sedimentos confinados en el fondo de la cuenca rift comiencen a moverse hacia un sector más amplio, conformando lo que sería la etapa de post-rift, hasta evolucionar a lo que conocemos como margen pasivo. Esta transición viene marcada por lo que se conoce como disconformidad de ruptura. La línea verde en el diagrama es lo que indica el inicio de expansión del fondo marino. Existen también una gran variedad de cuencas formadas en los límites de placas convergentes, en donde la subsidencia es causada principalmente por la flexión de la placa subyacente, que se curva por debajo del peso de la placa superpuesta, ubicada por debajo del peso de una cadena montañosa, formada por colisión continente-continente. En estas zonas de subducción, donde la corteza oceánica va por debajo de otra corteza oceánica, se forma lo que se conoce como cuencas de Fort Arc. En este tipo de cuencas se desarrollan en un ambiente marino del lado oceánico del arco volcánico, por encima de la trinchera, tal como lo ilustra el diagrama de bloques en la parte inferior de la derecha. Este es el caso de los sedimentos cretácicos del grupo Great Valley en California, depositados en una cuenca de arco en el lado oceánico de Sierra Nevada.
En las colisiones continente-continente generalmente se desarrolla intensa deformación y un cinturón corrido y plegado, que es el resultado de esfuerzos compresivos de empuje que afecta al límite de placa. En este caso, la cadena montañosa, que resulta de la formación de la faja corrida y plegada, genera una sobrecarga cortical y provoca la flexión en la placa subyacente, generando lo que se conoce con el nombre de cuenca de Foreland o de antepaís, que se ubica tierra adentro de la colisión, de la zona de colisión. Por lo que se ve en la figura, este es el caso del mar interior formado durante el Mesozoico en América del Norte, parte del cual constituyó una cuenca de Foreland desarrollada en respuesta a esa tectónica fija de faja plegada y corrida de las montañas rocallosas. En las cuencas de antepaís se forman, en ese caso se forman por flexura litosférica y son más profundas cerca del frente orogénico. El mismo peso causa una mayor flexión cerca de donde se encuentra el eje de la carga. Este tipo de cuencas pueden ser marinas, como es el caso del Golfo Pérsico, que aquí se muestra, junto a su perfil de profundidad, que es un perfil típico de este tipo de cuencas. Aquí se observa claramente que la mayor profundidad se encuentra ubicada del lado norte y noroeste, más cercano al sistema activo del frente de corrimiento. Las cuencas de Foreland también pueden ser continentales, su dinámica es similar, la configuración de relleno depende del equilibrio entre sedimentación y subsidencia, independientemente de que si las tasas de sedimentación sean más altas o más bajas, la cuenca se rellena de sedimento y se convertirá en una cuenca continental o no marina. Finalmente, hablaremos muy brevemente de las cuencas de strike slip. En general son cuencas pequeñas que pueden desarrollarse a lo largo de lo que se conoce como releasing bends, en fallas transcurrentes o de strike slip, lo que ha sido denominado genéricamente como una cuenca de pull-apart, o bien pueden desarrollarse donde se forman cuencas en regiones de strike slip, generando lo que se conoce como cuencas de overstep. El diagrama de bloques de la derecha muestra una cuenca de pull-apart en donde vemos una falla de strike slip a la izquierda que causa que la curva tienda a abrir una pequeña depresión, generando una forma de cuenca trapezoidal. La conocida falla de San Andrés es un ejemplo típico de un antiguo pull-apart, así como de cuenca de tipo overstep. En el diagrama de la derecha podemos ver que el mar de Mármara en Turquía es una cuenca formada a partir de un sistema de fallas de strike slip y overstep a lo largo de la falla de Anatolia Norte. Las cuencas de strike slip generalmente contienen sedimentos no marinos, pero pueden desarrollarse hasta la aparición de la condición marina, como es el caso del mar de Mármara. Debido a que estas cuencas suelen ser muy pequeñas, pierden demasiado calor, por lo que, como se mencionó en algún momento, la corteza más caliente se comporta de manera boyante y flota, tendiendo a ascender más alto en la litosfera o astenosfera, razón por la cual la subsidencia estará entonces controlada por las fallas que delimitan la cuenca. Debido a una tasa de subsidencia extremadamente alta, se generan espacios de acomodación tan rápidamente que la programación de las fases puede estar ligeramente inhibida dentro de la cuenca, y como consecuencia de esto, las transiciones laterales pueden ser muy abruptas en muchas de las cuencas pull-apart. Este es el caso de una cuenca ubicada al sur de California, la cuenca de San Gabriel, en donde se observan depósitos de abanico aluvial a lo largo de la escarpa de falla anteriormente activa, que gradan lateralmente a sedimentos de grano fino en unos pocos cientos de metros o kilómetros. El aporte de sedimentos proviene de los francos activos de la cuenca y queda atrapado en los márgenes, mientras que en el centro se presenta una tasa de acumulación muy baja y es ocupada en general por ambientes de lagos o ambientes marinos.